Bueno, no sé si alguna vez se preguntaron, ¿podemos tefilín? Ahí está Adrián. Nos ponemos los tefilín. Ahora bien, hay un orden para ponerse los tefilín. Primero los tefilín de la mano, después los tefilín de la cabeza. Si alguna vez se preguntaron de dónde surge esto, ¿por qué primero los de la mano y después los de la cabeza? Vamos hoy a estudiar un poquito al respecto. Es unas palabras del Rebbe que voy a saltear una parte porque en determinados momentos se complican demasiado, pero vamos a ir directamente a los puntos centrales y a la enseñanza, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Porque todo lo demás son detalles de cómo se llega a esta conclusión, pero en la mitad el Rebbe hace como, vamos a ver que hace preguntas, en la mitad da respuestas posibles. Después las tira abajo las respuestas y nos dice por qué la respuesta no es válida. Hola Adrián. Y nos dice por qué la respuesta no es válida, pero todo ese ida y vuelta lo vamos a obviar porque nos vamos a complicar la vida. Entonces, capaz que para otro momento hacer esas cosas puntualmente. Vamos a dejar que entre Ñoño, así ya largamos directo con las preguntas o con el tema. Bueno, dice así. Con respecto a Odot Seder Anahat Filim Neemar Bagemara, vamos a ver ahora, bienvenido Ñoño, vamos a ver ahora dos opiniones en la Gemara y en otro libro que se llama La Mejilta, de por qué primero nos ponemos los tefilín de la mano y después los de la cabeza. Vamos a ver, o sea, todos coinciden que primero van los de la mano y después los de la cabeza. Pero el tema es por qué, de dónde se aprende eso, de dónde lo aprendemos en la Torah. Dice así. La Gemara dice, el Talmud, en el tratado de Menajot, es uno de los tratados, dice que Shehu Maniach, cuando la persona se coloca los tefilín, Maniach Shel Yad, primero se pone los de la mano, Beajarkas Maniach Shel Rosh, y después se ponen los tefilín de la cabeza. Aunque Shehu Joletz, ¿qué pasa cuando se saca los tefilín? Cuando hacemos la inversa. Joletz Shel Rosh, primero se saca los tefilín de la cabeza, los guarda, y después guarda el de la mano. Bishlema que Sheumanías, dice el Talmud, entiendo el motivo por el cual primero se pone en la mano y después en la cabeza, porque está escrito, el pasuk dice, Ukshartam leot aliadeja, los vas a atar sobre tu mano, sobre tu brazo, y después dice, Beayule totafot beineja, y van a estar entre tus ojos. Entonces, ese es el orden que dice la Torá. Primero te los vas a poner en la mano, después te los vas a poner en la cabeza. Hasta ahí entiendo cuando me los tengo que poner. Ahora, después dijimos que cuando me los tengo que sacar es primero de la cabeza y después de la mano. Por donde terminé, por ahí empiezo. ¿De dónde aprendo esto?, pregunta el Talmud. Dice Raba que él no sabía el motivo y Rabiuna me lo explicó. Rabiuna me explicó el motivo. Porque está escrito el versículo, Veayule totafot beineineja. Como dijimos recién, primero los vas a atar en tu mano y después los tendrás, escuchen el lenguaje en plural, los tendrás en tu cabeza. Significa que cuando los tenés en la cabeza, cada uno debería llamarse en singular. El tefilín de la mano, el tefilín de la cabeza. Cuando se refiere al de la cabeza, dice, los tendrás en la cabeza. ¿Qué significa? Que cuando tenés el de la cabeza tenés que tener dos. Entonces, cada momento que tenés el de la cabeza puesto, tenés que tener dos. De ahí aprendo que me saco primero el de la cabeza, porque si me saco primero el de la mano, voy a estar en una situación donde tengo solamente el de la cabeza. Y sobre los tefilín de la cabeza dice que los tendrás en la cabeza. O sea que se refiere a dos tefilín. ¿Está claro? ¿No? Un pequeño detalle en el lenguaje. Así aprende la Gemara, así aprende el Talmud. La Mejilta, que es otro libro también de la misma época, él lo aprende de otro versículo.
que dice, Veayá leja leota liadeja, vas a tener los tefilín como señal en tu brazo. Y dice, Kol zman tefilín shel yad vayad, tenet shel rosh barosh. Cada vez que tenés los tefilín de la mano en la mano, recién ahí ponete el de la cabeza. Y de acá aprendemos que la mitzvah de tefilín es que cuando los tenés, cuando te los pones, primero te pones el de la mano, y cuando te los sacás, primero te sacás el de la cabeza. O sea, ellos aprenden de otro versículo. El versículo dice que los vas a tener sobre la mano y después te los vas a poner sobre la cabeza. Pero de ahí aprendo, obviamente, que el orden para ponerme los tefilín. Ahora, ¿cuál es el orden para sacarme los tefilín? Dice, de este mismo versículo lo aprendo. ¿Por qué? Dice, porque cuando los tefilín los tenés en la mano, recién ahí ponete el de la cabeza. O sea, como que lo aprende gramaticalmente de otra manera, pero aprenden lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, decime, Adrián. Una consulta así, uno se pone primero el del brazo, después el de la cabeza, pero una vez que tenés el de la cabeza, recién terminás después de ponértelo en la mano. Sí, sí, Es así, ¿no? es así. Es para, Es así. y para sacártelo lo mismo, te enrollás primero un poco en la mano, la cabeza y después te sacas todo. Exactamente. Sí, sí, es así. Igual la mitzvah en sí, de ponerse, está buena la aclaración, porque todo el resto de ponerse en el dedo y todo eso son costumbres. La mitzvah es atártelo acá en el brazo. La parte, cuando vos te atás, por eso la brajá se dice cuando te lo atás. ¿Sí? Ahí La primera vuelta nada más. Sí, antes de la primera vuelta, cuando cuando te lo ajustás. Cuando te ajustás el tefilín, viste que se ajusta sobre el brazo, Sí. ahí decís la brajá y empezás a dar las vueltas. Ahora, una consulta. El nudito que está acá, Sí, tiene que estar tocando el tefilín, sí, ¿verdad? El sí, cuadradito. sí. Ahora, cuando decís la brajá, si no toca, no pasa nada o tiene que estar No, tocando. mejor que esté tocando ya. Y después empezás a dar la vuelta. ¿Tá? Pero igual, si hiciste la brajá y después lo acomodaste el nudito ese, no pasa nada, está bien. Y si podés dar una vuelta primero o Sí, no. la costumbre es que las mitzvot, cualquier brajá se hace antes de hacer la mitzvah. Entonces, justamente la mitzvah es el momento de atarlo, de ajustarlo. Entonces, por eso se dice antes la brajá. Ok, ¿Ah? perfecto. Sí. Bueno, entonces dice así: tenemos que entender, Sarich Leavin, Maya si vale kasha gemara lo medet etcétera anajat tefilim min apasuk ukshaltem, y no como la Mejilda. Dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la Gemara lo aprende de un versículo y la Mejilta lo aprende de otro versículo? ¿Por qué no lo aprenden los dos de lo mismo, del mismo versículo? La pregunta es, no es capciosa. Un versículo está en el libro de Shemot, en el segundo libro de la Torah, y el otro versículo está en el libro de Barim, en nuestra parsha de esta semana. Entonces lo lógico sería aprender todo del primer versículo que aparece. ¿Cómo aprende la Mejilta? La Mejilta aprende del primer versículo. La Gemara aprende del versículo de nuestra parashá, que ya estamos en el quinto libro de la Torah. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo aprenden del mismo? Pero implícitamente la pregunta es, ¿por qué la Gemara no lo aprende del primer versículo y no de este último, que recién aparece ahora? Mishpata Gemara nirá, Mipshata Gemara nirá, Sorech Visteo Jajot. Del lenguaje de la Gemara, aparentemente hace falta dos pruebas. Una prueba que me indique por qué me tengo que poner primero el tefilín de la cabeza, de la mano y después el de la cabeza. Y la otra prueba de la Torá, por qué me tengo que sacar primero el de la cabeza y después el de la mano. Como que no lo puedo aprender del mismo versículo. Sin embargo, la Mejilta, dijimos, lo aprende del mismo versículo. Se entienden dos preguntas. Una, ¿por qué la Gemara aprende del último versículo que aparece 3 libros después y no lo aprende del primero? ¿Y por qué, según la Gemara, hace falta en hebreo sí se prueba, pero dos explicaciones, una para por qué me pongo primero el tefilín de la mano y otra por qué primero me saco el tefilín de la cabeza,
La Mejilta dice, no hace falta, es la misma explicación, abarca todo. ¿Por qué cada uno aprende de otra manera? Y acá es donde empezamos a saltear. Vamos a ir directamente a la respuesta. La explicación es la siguiente. Primero hay que entender por qué hay que ponerse primero el tefilín de la cabeza, de la mano, antes del de la cabeza. O sea, ¿por qué tenemos que seguir cierto orden? Y la pregunta surge de algo que ya lo explicamos alguna vez. ¿Qué pasa si yo tengo solamente el tefilín de la mano? No sé, se me perdió uno de los dos tefilín. ¿Tengo el de la mano o tengo el de la cabeza? ¿Me pongo el tefilín que tengo o si no tengo los dos no sirve? La respuesta es que son... Dale, Víctor. ¿No? Bueno, me iba a tomar un mate mientras, pero bueno, lo voy a tomar igual. La respuesta es que son dos mitzvot independientes. Entonces, si yo no tengo el tefilín del brazo, me pongo el de la cabeza solo. Si no tengo el de la cabeza, me pongo el del brazo. Entonces, siendo que son dos mitzvot separadas, ¿qué me cambia que me pongo primero y que me pongo después? Si vos me decís que la misma mitzvah, bueno, tengo que tener un orden. Pero si me decís que son dos mitzvot separadas, ¿cuál es el sentido de que uno va antes que otro? Y uno me lo saco antes que el otro. ¿Se entiende? Es como que, yo entiendo, si me tengo que poner dos zapatos, ¿cuál es la diferencia si me pongo un zapato primero o el otro primero? Es lo mismo, me tengo que poner los dos zapatos, no me voy a poner uno. En los tefilín es distinto, yo me puedo poner un tefilín. Entonces, ¿cuál es la diferencia si me pongo primero esto, primero el otro? Es lo mismo. Dice que el motivo por el cual tiene que seguirse un orden, podemos mirarlo de tres maneras distintas. Acá nos empezamos a complicar. Esto es bien estudio de Talmud, ¿no? Una explicación puede ser, Zoy alajale gabeit filín del Rosh. Dice que el orden tiene que ver con los tefilín de la cabeza nada más. ¿Por qué? Shleimut mitzvah tefilín shel Rosh y rak kasher munachot shel yad Gila. Dice, cuando yo cumplo la mitzvah de tefilín de la cabeza como corresponde, cuando tengo primero puesto el tefilín de la mano. Entonces, una manera de mirar las cosas es, ¿por qué primero me pongo el de la mano? Para que yo pueda cumplir la mitzvah del tefilín de la cabeza de la mejor manera. ¿Ah? Entonces, tiene que ver específicamente con el tefilín de la cabeza. Para que yo cumpla la mitzvah al 100%, tiene que primero estar el de la mano. Entonces, es algo que tiene que ver con los tefilín de la cabeza. Eso es una manera de explicarlo. Otra manera de explicar por qué este orden, Zeudin le gabea seder shevot zarich agabra leanias tefilín. Podemos explicar que no tiene que ver con lo que acabamos de decir, sino tiene que ver conmigo, con la persona que se pone en los tefilín. Que yo tengo que seguir determinado orden. Y el orden es primero el de la mano, después el de la cabeza. No tiene, o sea, si me pongo primero el de la cabeza y después el de la mano, está cumplida la mitzvah al 100% también de la cabeza, según esta manera de mirar. Pero yo como persona, como individuo, no hice las cosas en el orden correspondiente. ¿Sí? Finalmente cumplí la mitzvah como corresponde, digamos, cumplí al 100% la mitzvah, pero yo debía haber seguido otro orden. La pregunta obvia es, ¿qué diferencia hay en la práctica? O sea, traemos un caso práctico que me haga una diferencia. Si el hecho de ponerme primero los tefilín de la mano y después de la cabeza tiene que ver con la plenitud de la mitzvah de los tefilín de la cabeza, o tiene que ver con la plenitud de cómo yo hago la mitzvah. O sea, vamos a traducirlo en algo práctico, Una diferencia práctica, dice, es qué pasaría si yo tuviese la posibilidad física de ponerme los dos tefilín a la vez. Me pongo el de la cabeza, no puedo, ¿no? Pero
Digamos, si yo me pudiese poner los dos tefilín en el mismo momento. Lefía Ofen Arishon, si yo voy a mirar como que el orden de ponerme los tefilín tiene que ver con cumplir la mitzvah de tefilín de la cabeza al 100%, Areiga más, Kiemueta mitzvah bishlemuta, también en este caso estoy cumpliendo la mitzvah al 100%. ¿Por qué? Porque en el momento que me puse los de la cabeza, ya tengo los de la mano puestos. ¿Sí? Dijimos que cuál es la manera de cumplir al 100% la mitzvah de tefilín de la cabeza, cuando ya tengo el de la mano puesta. Bueno, me lo pongo junto, entonces cuando me puse los tefilín ya lo tengo puesto, estoy cumpliendo al 100%. Ahora, si todo tiene que ver con el orden que yo, Yehudí, tengo que cumplir las mitzvot, que primero es el de la mano y después el de la cabeza, si primero es el de la mano, cuando me los pongo a la vez, no cumplí con ese orden, porque primero es el de la mano. Aunque sea un segundo antes, pero primero es el de la mano. Medio complejo, ¿no? Pero ¿se entiende la diferencia? ¿No se entiende, Víctor, o no es complejo? No, no me pareció complejo, se entiende. ¿Se entiende? Lo único ¿No? que yo preguntaría un momento, si Dale, permiso a todos, es, dale. entonces, ¿es una mitzvah o son dos mitzvot? Son dos mitzvot, eso está claro. De hecho, si no tengo uno, me tengo que poner el otro, eso está Está claro. bien, Pero esa mitzvah tiene que tener un orden. La pregunta está es, bien. ¿por qué ese orden? Entonces, No, no, está clarísimo. Está bien. ensayamos una explicación que tiene que ver, yo no sé cómo se dice en castellano, en hebreo, en el Talmud se habla, está lo que es el jefetz y está lo que es el gabra, está lo que es el objeto y está lo que es la persona que hace la mitzvah. Entonces, muchas veces se da esta disyuntiva. Si cuando yo tengo que hacer una mitzvah de tal modo, es porque la mitzvah necesita ser hecha de tal modo, o porque yo tengo que hacer la mitzvah de tal modo. Y como vemos acá, tiene una aplicación práctica. Si la mitzvah es, ahí voy Adrián, si la mitzvah es que cuando me pongo el de la cabeza tiene que estar el de la mano, cuando me lo puse juntos ya está el de la cabeza junto con el de la mano, la cumplí bien. Ahora, si la mitzvah es que tiene que haber un orden, que yo siga primero esto y segundo lo otro, entonces cuando me los puse juntos no cumplí. Dale, Adrián. Vamos a ver, No, vamos a ver una tercera manera, ahí no nos quedamos acá. algo medio rebuscado por ahí lo que voy a decir, pero cuando vos decías, Todo esto es rebuscado, dale. si vos te pones, no tenés el de la mano y te pones solo el de la cabeza y está completa al 100%, está mal llamado cuando lo llaman, o no está correcto, digo yo, que lo llamás en plural, porque estás uno solo, ¿sí? Y decir los dos. ¿no? Exactamente. Cuando nosotros estamos acostumbrados a decir el tefilín de la cabeza, pero no es el tefilín de la cabeza, es la tefilá de la cabeza y la tefilá del brazo. En plural es tefilín. Pasa que uno, bueno, Claro, porque además lo que está escrito en cada uno es distinto. bueno, en realidad sí, y es otro el orden que tienen y demás, ¿sí? Pero son dos mitzvot separadas. Pero bueno, uno puede tender a pensar que es la misma mitzvah. Aparte, imagínate, viene en el mismo versículo, está todo junto. Te dice que tenés que tener dos. Vamos a un ejemplo. Tenés los tzitzit, los flecos en la ropa. ¿Sí? Ahí sí tenés que tener los cuatro. Si no tenés los cuatro y la ropa tiene 4 puntas, no te lo podés poner. No podés usar ese talit. No te lo podés poner encima. Estás transgrediendo una mitzvah. ¿Está? Distinto es acá. Te falta uno de los tefilín, te pones el otro. Bueno, a mí me parece, o Alberto está tomando un trago largo o se congeló ahí la imagen. Se quedó ahí. Bueno, vamos a seguir. Hay una tercera manera de mirarlo, dice, que es un detalle en la mitzvah de los tefilín. Significa que el orden de ponerse los tefilín, en este orden hay una obligación primero de ponerse el de la mano, y esta obligación es parte de la mitzvah de los tefilín. ¿Pero de qué mitzvah de los tefilín? De ambas tefilín, del de la mano y el de la cabeza. Parte de la mitzvah es el orden. Ahora bien, vamos a ver qué significa esto en la práctica. ¿Qué significa en la práctica si la mitzvah, si es
ponerse los tefilín de la cabeza completo, o si es el orden que yo tengo que seguir, o si es la manera que tengo que cumplir la mitzvah. ¿Qué pasaría si la mitzvah tiene que ser hecha en ese orden? Sí o sí. Primero la mano y después la cabeza. Me equivoqué, me puse primero el de la cabeza. ¿Qué hago después? ¿Me pongo el de la mano o me saco el de la cabeza, me pongo el de la mano y me vuelvo a poner el de la cabeza? Y la haces bien. La haces bien. ¿Cómo sería la haces bien? Y sacarte el de la cabeza, ponerte el de la mano y ponerte la cabeza. Exactamente. Si todo esto tiene que ver con hacer la mitzvah de tefilín como corresponde, sí, que es la tercera opción que estamos viendo acá, según ciertas opiniones, no todos opinan como Víctor, pero hay muchos rabinos que sí opinan como Víctor. No, pero hay muchos que sí opinan como Víctor. Me puse el de la cabeza primero. Uy, me di cuenta que no me puse el de la mano. O no lo tenía y me apareció después, me lo trajeron. Me saco el de la cabeza, me pongo el del brazo y después me vuelvo a poner el de la cabeza. ¿Está? Sería una tercera manera de ver cuál es el punto de la importancia del orden de ponerse los tefilín. ¿Con qué tiene que ver? Si con la mitzvah de tefilín global, si con la mitzvah de la tefilín de la cabeza, que tiene que estar puesto una vez que está en el brazo, o si con la obligación mía del orden a seguir en la mitzvah de los tefilín. Es medio complejo, pero bueno, estas serían las tres opiniones. Y esta discusión, con respecto a lo que acabamos de decir, que Víctor opinó, si hay algo que viene antes de dos mitzvot que van juntas, pero una viene antes que la otra, es una discusión general en distintas mitzvot. Si yo hice una parte antes que la otra, si tengo que volver a hacerlo en el orden correspondiente. Se me ocurre ahora, cuando el Cohen se traía una ofrenda en Yom Kippur, tenía que salpicar, el que lee el Mazor en castellano, tenía que salpicar de la sangre de la ofrenda. Tenía que salpicar arriba del altar, tenía que salpicar abajo. Ahora, ¿qué pasaba si salpicaba al revés? Invertía el orden. Bueno, tenía que volver a hacer el orden como correspondía. Porque si bien hizo todos los detalles, pero no lo hizo en el orden correspondiente. Bueno, también hay que volver a hacerlo. O sea, hay distintas mitzvot que tienen un orden y que hay que seguir ese orden. Bueno, ahora vamos a pasar directamente un poquito a la aplicación práctica de todo esto, ¿sí? Porque ya aprendimos con respecto al orden de poner los tefilín, aprendimos con respecto a qué pasa si por error o porque no tenía el tefilín de la mano me puse el de la cabeza, opiniones que me tengo que sacar el de la cabeza y ponerme los tefilín como corresponde, en el orden correcto. Y ya aprendimos el orden de sacarnos los tefilín, ¿sí? Y de dónde aprende la Guemará y de dónde lo aprende la Mejilta, ¿sí? Que son distintos libros contemporáneos, pero distintos libros. Entonces, vamos ahora a ver qué tiene que ver esto con algo práctico para nosotros. Dice, dice, todas las cosas que existen en la ley de la Torá, en la parte revelada de la Torá, es porque en la parte oculta, en lo que es la Cábala y el Hasidut, también tiene una raíz, todo esto tiene una raíz espiritual. No es un hecho, digamos, que no tiene ninguna importancia a nivel espiritual, es lo mismo. No, todo eso tiene una implicancia espiritual. No solamente que tiene una implicancia espiritual, sino que tienen su raíz, su origen, el porqué, el motivo de esta costumbre, de esta mitzvah, en este orden tiene un origen en los mundos espirituales. Y está escrito que Kola Torah Kulá Ukshalet Tefilin, dice. El Talmud dice que toda la Torah está comparada a los tefilín. Hay ciertas mitzvot generales que se dice que la Torah, que el que cumple esta mitzvah es como que cumpliera toda la Torah. Por ejemplo, la idolatría, el no hacer idolatría. Por ejemplo, el cumplir el Shabbat. Por ejemplo, los tefilín. ¿Sí? Dice que los tefilín están comparados a
a toda la Torá. Al punto tal que el Maimónides dice que todo el mundo, digamos, tiene su parte en el mundo por venir, aunque no haya cumplido ciertas mitzvot. Pero hace un punto aparte con el tema de los tefilim, que los tefilim es como que es algo que tiene que tener, es un prerequisito para entrar en el mundo por venir, ¿no? Como que es algo muy general los tefilim. Así como los tefilim hay de la mano y de la cabeza, así también existen dos niveles espirituales que representan los tefilín de la mano y los tefilín de la cabeza. Dice, tefilín shel yad amunajot ala zroa keneged alev, los tefilín del brazo, que uno se los pone sobre el brazo justamente cerca al corazón, matzviot ala avodah shebalev, me hacen referencia al servicio que tiene que ver con lo emocional, con el corazón. Me lo pongo cerca del corazón porque tiene que ver y me hace referencia a mi relación, a mi conexión con Dios a nivel emocional. Irat Hashem bekabalato, que es el respeto a Dios, el temor a Dios y la aceptación del yugo de Dios. Tefilín shel rosh, ¿qué tiene que ver? ¿Qué son los tefilín de la cabeza? Sheanahatan keneged amoas, que me los pongo sobre el cerebro, digamos. Matzviot ala bodata segel be'abana be'asaga. Hacen referencia al servicio a Dios, a la conexión que yo tengo que tener con Dios a nivel intelectual. Lo que yo tengo comprometido, mi cerebro, digamos que tengo que subordinarlo al estudio y al entender la Torah. Que fiche mudgash, como está escrito, como está traído, el Alter Rebbe lo trae en su Shulchan Aruch, en su libro de leyes, que cuando uno cumple la mitzvah de tefilim es cuando se los pone sobre el brazo cerca del corazón y sobre la cabeza, sobre su cerebro, para recordar los milagros y las maravillas que Dios hizo con nosotros y para recordarnos la unicidad de Dios y el poderío de Dios. Y que de esa manera, cuando pensamos en esa grandeza de Dios y los milagros que Dios hace, uno entrega a Dios su alma que está digamos que reside en el cerebro, y también sus deseos, ¿sí? Sus anhelos y todos sus pensamientos del corazón. Y todo eso lo subyuga, lo subordina a Dios, tanto su mente como su corazón. ¿Cómo? A través de ponerme los tefilim. Porque todo eso me hace recordar que mi corazón y mi mente tienen que estar entregadas a Dios. Y en general, estos son dos conceptos. Uno es lo que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con las mitzvot prácticas, y otro es lo que tiene que ver con la Torá, que es el entendimiento que tiene que ver con los tefilín de la cabeza. Y de esto podemos tener dos enseñanzas, dice. Que cuando nos ponemos los tefilim, primero es la mano, primero es el brazo, primero son los sentimientos, ¿sí? Y después es la cabeza. ¿Por qué? Está escrito en el Pirkei Avot, en el Talmud, que existe la persona, dice, Kol Sheirat Geto Kodemet le Jochmato, Jochmato Mitkayemet, dice, todo aquel que tiene temor al pecado, a transgredir, o temor a Dios, y eso está antes que su inteligencia, o sea, eso él lo pone como principio básico, el hecho del temor a Dios y de aceptar el cumplimiento de las mitzvot. Todo aquel que arranca el estudio de la Torá, pero teniendo esto en claro, su estudio de la Torá, todo lo que él va a aprender va a tener continuidad. Cuando uno estudia la Torá, pero sabiendo primero que tiene que aceptar el yugo de Dios, sabiendo primero que tiene que cumplir con las mitzvot. Como está escrito claramente en el Tanya, que el principio del servicio a Dios es despertar en el corazón el temor natural, el respeto natural que cada yehudí tiene oculto en su corazón. O sea, sepamos o no sepamos, así como tenemos un amor a Dios oculto en el corazón, por naturaleza, tenemos un temor a Dios oculto en el corazón. Entonces,
para empezar el servicio a Dios, para empezar la conexión con Dios, primero es saber esto, que tenemos que tener una aceptación de lo que Dios dice. Y esto es lo que nos viene a enseñar la ley, que dice que cuando tenés el tefilín de la cabeza, ya tenés que tener puesto el de la mano. Cuando está el de la cabeza, como dijimos, que cuando la Torá se refiere a que te vas a poner los tefilín de la cabeza, habla en plural. ¿Por qué habla en plural? Porque ya tiene que estar el de la mano puesta. Primero es el de la mano, es el que tiene que ver con el corazón, el que me pongo al lado del corazón. O sea, para meterme en el estudio de la Torá, tengo que tener como base fundamental el tefilín de la mano. O sea, subordinado mis deseos del corazón a Dios. Ahí puedo empezar a estudiar Torah. Shabodata irá eina drushar rakakdamal limuda Torah. Dice que el hecho de tener el respeto y el temor a Dios no es solamente un prólogo para el estudio de la Torah, ¿no? Que digo, bueno, pienso en el temor a Dios, después me olvido del temor a Dios y me pongo a estudiar Torah. No, no, no. Cuando estás estudiando Torah, cuando tenés el tefilín de la cabeza, el de la mano tiene que seguir puesto. O sea, cuando vas a estudiar Torah, tenés que tener en mente el tema del temor a Hashem, el temor a Dios. O sea, ambas cosas van juntas, pero primero es el temor, primero es el recibir el reino de Dios. Y recién ahí lo que estudias va a perdurar y va a tener un efecto real en tu vida. Cuando la persona se entrega, porque una persona puede estudiar Torah y dice, bueno, sé mucha Torah, pero ¿en qué me afecta a mi vida? Puede ser que no me afecte en nada. La manera de que me afecte a mi vida es cuando tengo el tefilín de la mano puesta. Por eso también cuando me saco los tefilín, primero me saco el de la cabeza. Porque no existe tener la jojma, la sabiduría de la Torá, sin tener el temor a Dios. No existe, no es la Torá verdadera. Dice, a través de esto podemos llegar a un nivel superior de temor a Dios que viene después del estudio de la Torá. Porque hay dos niveles de temor a Dios. Está el temor básico, ¿no? Tengo el respeto a Dios, tengo el temor al castigo, lo que sea. Tengo el respeto a Dios. No hablemos de temor al castigo, pues es otro punto, pero tengo el respeto por Dios. Eso hace que mi estudio de la Torá sea como corresponde. Una vez que yo estudio Torá de esa manera, ya mi respeto a Dios cambió también. Ya lo veo a Dios de otra manera. Es un respeto de un nivel superior incluso, porque yo estoy preparado de otra manera. Yo ya estoy preparado de otra manera. Pero siempre que el estudio de la Torá tiene que ser con la base primera de tener el temor a Dios. Por eso decimos que primero va el tefilín de la mano, porque primero va el temor a Dios y después va la sabiduría. No solamente porque esta es la manera que la persona tiene que comportarse para llegar a cumplir la mitzvah como corresponde, sino que esto es una manera de cómo cumplir la mitzvah de tefilín. Clomar, Manijim Koden Tefilín Sheliat Mimnei Sheen Aikar, dice, ¿por qué tiene que primero el de la mano? No solamente por mí mismo, porque primero tengo que tener el temor a Dios antes de acercarme al estudio, sino porque así es la manera de cumplir la mitzvah de tefilín. ¿Por qué me pongo primero los tefilín de la mano? Porque lo básico es eso. Eso es lo básico. Sin eso no hay nada. Primero es el tefilín de la mano, es el temor, la anulación absoluta de Hashem. Dice, Mautash el Kabbalatol irá bafilu irá tata. Incluso este temor por Dios, que es básico, que es anularse a Dios, ¿sí? Dejar de lado el ego de uno, y por eso dice, la persona de esta manera puede llegar a anularse absolutamente a Dios, que es un nivel ya superior que viene después del estudio de la Torah. Como está escrito en las enseñanzas del Baal Shem Tov, con respecto a ponerse los tefilín. Es sabido que no solamente el Yehudí se pone tefilín. Espero que esté claro el tema, si no lo podemos seguir otro día.
no solamente el Yehudí se pone tefilim, el Yehudí se pone tefilim y en los tefilim habla de las maravillas que Dios hizo con nosotros, ¿sí? Y eso tenemos que recordarlo y después ponernos a estudiar Torah. Ya sabemos también que Dios se pone tefilim. Cada mitzvah que Dios nos ordena es porque Él también la cumple. Solo que en los tefilim de Dios, en vez de hablar de la grandeza de Dios, habla de la grandeza del pueblo de Israel. Dice que en los tefilim de Dios, los versículos que están escritos hablan de la grandeza del pueblo de Israel. Entonces dice el Baal Shem Tov así. ¿Por qué nos ponemos primero los tefilim de la mano y después de la cabeza? Porque esa es la manera que Dios se pone los tefilim. Porque Hashem se ponen los tefilim de esa manera. Que en los tefilim de Dios se habla de la grandeza del pueblo de Israel. Como está escrito, ¿qué está escrito en los tefilim de Dios? En los tefilim del Yehudí habla sobre la salida de Egipto, sobre el Shema Israel, la grandeza de Dios, y el temor a Dios, y el amor a Dios, y todo eso. ¿Qué dicen los tefilim de Dios? Dice, Umiki Amha Israel. Dice, no hay como tu pueblo Israel. No hay como tu pueblo Israel. Eso dicen los tefilim de Hashem. Dice, ¿qué tefilim se pone Dios primero? Los de la mano. ¿Por qué dice el Baal Shem Tov? Porque los tefilim de la mano representan al Yehudí que cumple las mitzvot con aceptación del yugo divino. Y estudia Torah con esta preparación, con esta introducción de tener el temor a Dios. O sea, no necesariamente Dios habla del tefilim que se pone un sabio. Está hablando del tefilim primero que se pone una persona simple, que se pone una persona